Hermanos, les invito a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Versículos 33 al 37. Mateo 5, versículos 33 al 37. Dice así la palabra de nuestro Dios. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Amén. Vamos a hacer una lectura de nuestro catecismo, hermanos. Les invito, hay unos libritos en su silla, se llaman Confesiones de Fe de la Iglesia. Les invito a buscar allí el domingo 37, que está en la página número 60. Dice así, Pregunta 101. ¿Se puede jurar santamente en el nombre de Dios? Respuesta. Sí. Cuando el magistrado o la necesidad así lo exijan para sostener y confirmar la fe y la verdad para la gloria de Dios y para el bien de nuestro prójimo. Pues tal manera de prestar juramento está fundada en la palabra de Dios y en consecuencia ha sido rectamente empleada por los santos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. 102. ¿Es lícito jurar por los santos o por otras criaturas? No, porque el legítimo juramento es una invocación de Dios, por la cual se le pide que Él, como el que solo ve los corazones, sea testigo de la verdad y castigue si el juramento es falso. Este honor le corresponde solamente a Él. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, bendito Dios, que nos acompañes, nos ayudes con tu Santo Espíritu a entender estas cosas, Señor, importantes en nuestra vida también, para que te demos gloria, Señor, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, nuestros deseos, pero también con nuestras palabras. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos queridos, estamos estudiando el tercer mandamiento. Bueno, estamos estudiando todos los mandamientos como expresión de amor, agradecimiento y obediencia a Dios. No como la forma de salvarnos, ya hemos aclarado esto muchas veces, el Evangelio es claro. El hombre solo no tiene forma de salvarse, necesita de un Salvador. El Salvador perfecto y completo es Cristo. Él hizo la obra completa y definitiva. Consumado es, dijo Él en la cruz. Pero ese pacto de la gracia, y específicamente ese nuevo pacto que Él inaugura en su sangre, requiere también de una respuesta. No es que la respuesta sea meritoria o nos salve una vez más, pero sí es una respuesta que corresponde con la gracia de Dios. Nosotros tenemos que responder entonces en obediencia. No existe un cristiano que dice, yo soy cristiano, yo he aceptado a Cristo, yo creo en Él, pero ¿cómo vive? Bueno, como yo quiera. Problema. La iglesia evangélica ha abusado, no todas por supuesto, pero en general muchas han abusado de esto. Yo acepté a Cristo, listo, soy salvo, voy al cielo, pero ¿cómo vive?
¿Ama a Dios? ¿Adora a Dios? ¿Obedece a Dios? ¿Quiere vivir para Dios? Y muchas veces la respuesta es no. Por supuesto no siempre, pero a veces pasa mucho esto. Se ha torcido la enseñanza bíblica en ese sentido. Si yo me considero un cristiano salvado por la gracia, si yo he profesado fe en Cristo, hace muy bien, ha hecho muy bien, perfecto. Pero tenemos que vivir como pueblo de Dios. Tengo que vivir en unión a Cristo. Si estoy unido a Cristo, tengo que vivir como Él vive. Debo buscar hacerlo. Por supuesto, reconocemos la presencia del pecado remanente en nosotros y esa va a ser una lucha. Pero una cosa es luchar contra el pecado todos los días de mi vida y otra cosa es vivir en pecado, sin que me preocupe cómo tengo que vivir. Bueno, uno de los mandamientos es el tercero. ¿Cuál es el tercer mandamiento? ¿Cuál era? Viri, viri, viri. No tomarás el nombre de Dios en vano. Estudiamos la semana pasada qué significaba eso. Quiere decir que Dios y su nombre tienen que ser tratados de forma distinta, especial. Yo no puedo hablar de Dios de forma casual, porque cuando yo hablo de Dios de forma casual, estoy demostrando que para mí Dios es algo casual. Dios es distinto a nosotros. Hay una enorme diferencia entre el Creador y la criatura. Él es santísimo, santo, santo, santo. De ningún otro atributo se habla así en la Biblia. Santo, santo, santo. Perfecto, glorioso. Nosotros no podemos hablar de Él como que estamos hablando de cualquier persona, amigo. Y hasta me da cosas decir esto, pero o de cualquier cosa. Con Él tenemos que, a Él debemos tratarle con todo honor, reverencia, temor. Temor en el buen sentido, quiere decir respeto máximo. Porque es Dios. Un Dios que es misericordioso sin duda, pero es un Dios que también es justo, santo, y no podemos tratarle como se nos ocurra a nosotros. Tenemos que tener máxima reverencia. Otra vez, tristemente, hay una cultura cristiana que se ha olvidado de estas cosas. ¿No? Y hay gente que piensa que de lo que se trata es de tener una relación casi horizontal con Dios. Y que puedo entonces simplemente relacionarme con Dios como si me relacionase con cualquiera o incluso como si estuviese con Él en una fiesta. Y hay gente que habla de esa manera. Pero el ejemplo bíblico no es ese. Si usted va a Apocalipsis, usted va a encontrar que los santos que están alabando a Dios lo hacen con toda reverencia, respeto y temor. Amor, por supuesto, gratitud, por supuesto, alegría también, pero de acuerdo a como Dios ha revelado, no como a nosotros se nos ocurre. Bueno, eso era la semana pasada. Parte de cómo nosotros debemos usar el nombre de Dios tiene que ver con el tema de los juramentos. Ahora, este catecismo de Heidelberg, para los que tal vez no saben de qué estamos hablando, fue desarrollado en la época de la Reforma, en 1563. Las iglesias reformadas, las iglesias protestantes, produjeron también catecismos. Eso al mundo evangélico de hoy le parece extraño, dicen, pero eso no es evangélico, eso es católico romano, ¿no? Y la gente se asusta y no deberíamos asustarnos de nada porque catecismo significa instrucción, nada más que eso.
Y es un documento que no es la Biblia, pero que toma de la Biblia para que nosotros podamos entender de mejor manera, Biblia en mano, ciertos conceptos importantes para nuestra vida en servicio a Dios. Y en este caso el tema de los juramentos. Ahora, ¿qué pasa con esto de los juramentos? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué no nos habla de otras formas, no? Bueno, tenemos que entender el contexto. ¿Qué pasaba? En esa época había un grupo que se le conocía con el nombre de los anabaptistas o anabautistas. Los anabaptistas fueron un grupo de reforma radical que decían que cuando yo soy cristiano, cuando yo confieso a Cristo, tengo que bautizarme otra vez y que aparte yo no tengo ningún tipo de responsabilidad ya con nada terrenal. Es decir, ya no le hago caso al gobierno, en esa época ya no le hago caso al rey, yo no tengo que ser soldado, yo no tengo que obedecer leyes que el rey disponga, yo ahora me pertenezco solamente a Cristo y lo terrenal ya no tiene ningún tipo de importancia para mí. Bueno, nuestras iglesias, las iglesias reformadas, dijeron, un ratito. Es verdad que nosotros no estamos de acuerdo con los errores que están pasando en la Iglesia Católica Romana, de donde salimos. Todo lo que no es bíblico no estamos de acuerdo. Pero esto que ustedes están diciendo, amigos anabaptistas, no es correcto. Porque la Biblia sí nos manda a honrar a las autoridades terrenales. Nos manda a honrar al rey, ya no tenemos rey, pero en esa época, al rey tenemos que respetarle, aun cuando nosotros no estemos de acuerdo. Nosotros siempre debemos respetar a la autoridad y deberíamos ser ciudadanos ejemplares. Claro, si el rey nos obliga a pecar, nosotros decimos no. Pero mientras él tenga la razón, nosotros vamos a someternos y vamos a respetar a las autoridades, a todas las terrenales. Los anabaptistas no querían ser soldados, por ejemplo, tampoco de sus países. Nuestras iglesias dijeron, eso está mal. Nosotros tenemos que ser parte de nuestros ejércitos para defender también nuestras naciones. Ahora, el anabaptismo ha tenido mucha influencia, hasta el día de hoy ha tenido mucha influencia en las iglesias evangélicas, de hecho. Pero ya con algunos cambios y desarrollos que, bueno, no importan en este momento. Bueno, una de las cosas que decían los anabaptistas y siguen diciendo es que el hombre no puede hacer juramentos. Entonces, esa es la pregunta para nosotros hoy. ¿Se puede o no se puede? Y vamos a descubrir que la Biblia enseña que sí se puede. Al menos ciertos tipos de juramentos sí se pueden y otros no se pueden. Vean el texto que leímos de Mateo 5, empezando en el versículo 33. El Señor Jesucristo dice así: ustedes han oído que los antiguos dijeron, no perjurarás, o sea, no romperás, bueno, si no cumplirás al Señor tus juramentos, es decir, no romperás tus juramentos. Y las referencias vienen de Levítico 19:12, de Números 32, Deuteronomio 23:21. Pero solo ahí tenemos que pensar nosotros ya. Si es que el Señor Jesucristo está diciendo, no puedes romper tus juramentos, ¿quiere decir qué cosa? Que sí se puede jurar. De hecho, en el mismo Antiguo Testamento tenemos versículos que dicen que sí. Por ejemplo, y les leo solo 2 del Antiguo Testamento. Deuteronomio 6:13. Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Por su nombre jurarás. Por su nombre jurarás. Deuteronomio 10:20. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás.
Si nos vamos, por ejemplo, a Hebreos 6:16, dice así: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Quieren más? Abraham, Génesis 21:24, y respondió a Abraham: yo juraré. Génesis 31:53, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzga entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre, o sea, Dios. Josué 9:15, y Josué hizo paz con ellos y celebró ellos alianza concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. David en 1 Samuel 24:22, entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Segunda de Corintios 1:23, Nuevo Testamento y también el de Hebreos, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Pablo cuando estaba medio molesto por algunas cositas. El juramento es válido. La pregunta es en qué circunstancias, y la segunda es qué es lo que Jesucristo estaba diciendo cuando Él dijo no jures. Eso es lo que queremos entender bien. Nuestro catecismo nos ayuda a entender. Cuando pregunta, ¿se puede jurar santamente en el nombre de Dios? El anabaptista dice, no, se acabó. Nosotros decimos, y creemos bíblicamente, sí. ¿Cuándo? Cuando el magistrado o la necesidad así lo exijan. ¿Para qué? Para sostener y confirmar la fe y la verdad. Y nosotros hemos visto un ejemplo de eso hoy. ¿Qué es lo que acaban de hacer nuestros hermanos Peter, María, Justin y nosotros incluso? Ustedes oyeron que yo les hice algunas preguntas. A eso se les conoce como los votos. ¿Son promesas o son juramentos? Ellos acaban de hacer un juramento frente a Dios y frente a nosotros. ¿Con qué propósito? De sostener y confirmar su fe. Ellos sabiamente dijeron sí con la ayuda de Dios. Porque claro, nosotros no podemos garantizar nada. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? No, yo no puedo garantizar que no me va a caer el techo encima. Pero sí podemos decir, sí, hoy yo confirmo y me comprometo. Yo creo en Cristo, Él es mi Señor, yo voy a vivir para Él, me voy a alejar del pecado, voy a ser un discípulo fiel. Ese es un juramento, esa es una promesa y es perfectamente válida. No está en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los juramentos bíblicamente entendidos se hacen apelando a un nombre que sí tiene autoridad. Porque cuando apelamos al nombre de Dios, lo que estamos diciendo es esto: Él es mi testigo que lo que estoy diciendo es verdad, es sincero. ¿Quieren más ejemplos ya de la vida diaria? Los casados, cuando nosotros nos casamos, hacemos ¿qué cosa? Y es la esencia del matrimonio, sino que se nos olvida, ¿no? O a muchos se les olvida. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el centro del matrimonio? ¿Cuál es la esencia? Los votos. Son votos hechos frente a Dios y entre marido y mujer. Son juramentos, son promesas, otra vez con la ayuda de Dios. Pero ¿qué decimos ahí, hombres y mujeres casados? Yo prometo, yo juro amarte, cuidarte, respetarte, serte fiel hasta que la muerte nos separe. Esa es la esencia del matrimonio.
Y ese es un pacto hecho, insisto, entre los dos y frente a Dios. Y lo hacemos voluntariamente frente a Dios porque lo hacemos sinceramente y buscando su ayuda. Es un juramento entonces válido. Esos son los juramentos válidos. Entonces, a lo que el Señor Jesús se refiere cuando Él dice, no perjures, cumple al Señor tus juramentos. Y luego Él dice, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que la gente juraba por cualquier cosa, como nosotros también en la modernidad más o menos hacemos. A propósito, y el catecismo también topa esa pregunta, dice, tampoco lo hagas por, en su contexto, santos o por otras criaturas. ¿Por qué? Porque ¿quién es el único que puede testificar la verdad y sabe absolutamente todo? Solo Dios. No hay persona que pueda testificarlo. Porque el legítimo juramento es una invocación de Dios por la cual se le pide a Él, que es el único que ve los corazones, el único que puede ver perfectamente lo que hay en nuestros corazones, sea el testigo de la verdad. Y no solo eso, sino que Él, siendo Dios todopoderoso, castigue si el juramento es falso. Y eso no puede hacerlo ningún hombre, ningún santo. Nosotros creemos que santos en la Biblia realmente son todos los creyentes. Nosotros no creemos en la doctrina católica romana que se desarrolló en la Edad Media de que hay cierto tipo de personas que llegan a ese estado. No creemos en aquello. No hay respaldo bíblico de aquello. Pero no importa. El punto es que absolutamente ninguna criatura tiene ese poder ni autoridad que tiene Dios. Y a eso es lo que está apelando el Señor Jesucristo. Él está diciendo, no jures por nada, no estés haciendo juramentos que no son sinceros y que no vas a poder ni siquiera cumplir. Ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. En nuestro día a día no deberíamos estar haciendo juramentos innecesarios. El cristiano tiene que hablar sí, sí, no, no, y punto. Ya cuando nosotros tenemos que estar haciendo en el día a día promesas, juramentos, esto, no, te jurito, te juro por esto, te juro por aquello y lo otro, ya estamos nosotros mismos abriendo la puerta para decir, o sea, si realmente te estoy jurando, ahí sí estoy diciendo la verdad. Y el resto de veces, ahí no. Es como cuando uno está hablando, ¿no? Y dice, bueno, ya ahora sí en serio. O sea que antes no era en serio, ¿no? O sea, antes era mentira. No, ahora sí sinceramente. Ya me quedé preocupado, ¿no? ¿Por qué pasó antes? A eso es a lo que se refiere el Señor Jesucristo. Si tú eres un cristiano, tú di sí o no. Si te preguntan algo, tú dices sí o no. Si quedas en algo, cúmplelo. Si no puedes cumplirlo, di no puedo. No, esto también va en contra de la cultura cristiana ecuatoriana, ¿no? Bueno, no sé si cristiana ecuatoriana, digamos ecuatoriana. Está de vernos, ¿no? Sí, yo te llamo. Nunca más. No. Está de reunirnos para tomar un cafecito. Por eso es que usted se topa con un americano, un europeo, tal vez ni siquiera cristianos, pero influenciados mucho por el evangelio, aunque a veces no son ya ni conscientes, pero por una cultura que es más sí, no. Y ellos se sorprenden y luego dicen, ¿qué fue que llaman? Oye, tú me dijiste para tomar un cafecito esta semana, ¿no? Pero no me llamaste. Y uno dice, ¿cómo? Uno se sorprende, ¿no? Porque uno dice, no, pues que eso no significa nada. Entonces, fíjense cómo devaluamos nuestra palabra. Ese es el punto. Devaluamos nuestra palabra.
Sí es sí, no es no. Las 5 son las 5, las 10 son las 10, las 9 son las 9. No, es que la hora ecuatoriana, es que el esto, el otro, bla, 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 y nos llenamos de justificaciones y hacemos fiestas folclóricas de nuestros defectos. No está bien. Y a eso es a lo que se refiere el Señor Jesucristo. No estés haciendo juramentos y promesas por cualquier cosa. Después la Biblia en su contexto mucho más amplio, y en ese sentido el Señor Jesucristo también nos habla, sí hay momentos para hacer juramentos, pero ¿cuándo? Por ejemplo, cuando lo que hemos visto hoy. Que nuestros hermanos con el corazón sincero y apelando a Dios dicen, yo juro que quiero ser un miembro de la iglesia de Cristo. Cuando nos casamos, yo juro que voy a ser tu esposo para toda la vida. Y cuando, por ejemplo, debería ser así, que es la otra causa que nuestro catecismo nos ayuda a entender, cuando tenemos también que sostener la verdad, pero no por cualquier cosa, sino, por ejemplo, otra vez en un juicio. Yo qué sé, ha habido un crimen o algo por el estilo y nosotros vimos realmente, fuimos testigos de algo que es, que necesita ser aclarado. Y nos llaman, yo ya la verdad no sé cómo funciona aquí las cosas, todos nosotros estamos influenciados por las cortes americanas, ¿no? De cómo son los juicios y esto. ¿Y qué vemos allá? Pasa el testigo y el testigo pasa, se sienta, ¿y qué es lo que les ponen al frente? La Biblia, y pone la mano. ¿Jura usted solemnemente decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. ¿Y sobre qué autoridad? Sobre Dios, que es la más importante de absolutamente todas. Apelo a Él, que sabe mi corazón, el único que sabe lo que está perfectamente en mi corazón, y que yo sea castigado si es que no digo la verdad. No sé si se hace así en la realidad o no. Se hacía así. ¿Y por qué? Por esto. Por lo que enseña la palabra de Dios. Y ahí decimos, yo vi esto, pasó esto. ¿Por qué? Porque la vida de un hombre puede estar en juego. Ahí sí, entonces nosotros tenemos que jurar. Pero en el día a día, no. En el día a día el cristiano tiene que volverse más bien ejemplar en que su palabra tenga valor. No es necesario prometer ni jurar nada, sino decir sí o no. Y que el Señor, por supuesto, nos ayude. Lo hacemos para sostener y confirmar la fe y la verdad. ¿Y para qué? Para la gloria de Dios y el bien de nuestro prójimo. Porque los cristianos estamos comprometidos con hacer el bien, con amar a Dios y con amar a nuestro prójimo. ¿Qué pasa en nuestra cultura con eso? Hoy usted prenda la tele, en las noticias, hay 1 millón de juicios, hay millones de testigos, testigos falsos, testigos verdaderos, testigos atrapados, testigos no atrapados, testigos aquí, testigos en Estados Unidos, testigos en todo lado, y y no se sabe quién dice o no la verdad. ¿Por qué? Porque somos una cultura que le falta el evangelio, que le falta temor a Dios. Tenemos una cultura permisiva en donde no se entiende realmente cuál es el compromiso del cristiano, cómo deberíamos vivir, cómo deberíamos hablar. Cómo deberíamos usar el nombre de Dios cuando efectivamente tiene que ser usado. Así que, queridos hermanos, con este corto mensaje de hoy y providencial también a la luz de que hemos pasado mucho tiempo también y adecuadamente con las profesiones de fe y los bautismos, no se olviden entonces
de este llamado que el Señor nos hace. En Mateo 5, 34, 36, como hemos leído, pero también en Santiago 5, 12, que dice así: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. El juramento está reservado solamente para momentos importantes de certificar nuestra fe frente a Dios y frente a la iglesia, matrimonios, y por ejemplo también cuando nosotros tenemos que testificar la verdad frente a una corte. Nunca más. Vivamos entonces comprometidos con hablar de tal manera que nuestra palabra sea segura, que no haya necesidad de añadir nada, que no haya posibilidad de engaño, que no haya sospecha alguna de que nosotros estamos diciendo la verdad o no. Nuestro compromiso tiene que ser siempre con la verdad de nuestro Dios. Y que el Señor nos ayude a sostener precisamente todas esas promesas, y especialmente hoy a nuestros hermanos que lo han hecho. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra y te damos gracias por la instrucción que nos das con respecto a cómo debemos hablar y cuándo usar juramentos y cuándo no usarlos. Señor amado, ayúdanos entonces a hacer aquello que a ti te agrada, a ti te glorifica. Líbranos de nuestras ideas, líbranos de nuestra mal llamada independencia que busca solamente hacer de nosotros mismos nuestros dioses. Ayúdanos a despojarnos de nosotros mismos y más bien a vivir en unión con Cristo, porque a Él le pertenecemos. Bendícenos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.